Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos esperando unos minutitos que se sumen a este vivo que está por empezar, a este nuevo capítulo de Sentir y Fluir que se llama Escuchando Historias, como parte de un proceso de sanación personal que requiere el aprender a escuchar, aprender a recibir al otro, escuchar desde la presencia. Así que esta nueva sección de Escuchando Historias va en primera instancia como proceso personal para escuchar con el corazón y sanar mis oídos. Para quienes no me conocen, bueno, según la medicina y un diagnóstico que me hicieron, tengo disminución de la audición de ambos oídos, que esto está en proceso de transformación ya hace varios años. Y sentí hace mucho que esta escucha se empezaba a sanar cuando realmente escuchaba con presencia a mis consultantes, amigos, bueno, pareja, cuando realmente la escucha estaba desde la presencia, desde el corazón y, y dicen que el que sabe realmente escuchar o el que sabe realmente expresar, decir, es aquel que sabe escuchar. Así que este es un segmento de historias donde vamos a ir invitando a diferentes personas para que puedan contar sus historias, contar su verdad, contar aquello que los ha transformado, historias que le permitieron conocerse a sí mismo, tener respuestas, eh, bueno, básicamente abrir espacio a una transformación. Así que bienvenidos a este capítulo 1 de Escuchando Historias. Hoy vamos a hablar de, de la enfermedad como camino, ¿no? La enfermedad que te cambia la vida y que te permite abrir ahí la percepción. Voy a invitar a Hernán, que está ahí. A Yerni te voy a invitar. Va a quedar grabado. Eh, Me conmueve, ahí te mandé la solicitud. Ahí está, ahí está. Qué Hola, bueno, hola. bueno. Bueno, te hago una presentación primeramente para el que no te conoce. Bueno, Acá dale. Hernán, un amigo que su historia me conmueve, me emociona y también te cuento que está haciendo para puente y testimonio también para personas que amo mucho que también están en una situación. Entonces, bueno, también es abrir ahí puerta, corazón y testigo de cómo es transitar con esto que tanto nos da miedo, ¿no? Entonces, les presento a Hernán. Hernán es licenciado en marketing, padre, esposo y, y bueno, una gran persona que nos va a contar su historia en relación al cáncer, cómo enterarse de esta enfermedad un poco te cambia la vida, un poco te transforma todo, te mueve todas las estructuras y te hace una persona diferente, ¿no? Te permite hacer contacto con lo que realmente importa. Así que habiendo ahí presentado un poco la historia, contanos cómo estás hoy, cómo te sentís hoy. Bueno, hola, buenas noches a todos. Bien, me siento bien, entusiasmado, contento, agradecido de participar en la edición número 1. Eh, me invitaste, me escribiste para compartir mi experiencia en cuanto a la enfermedad y el vivir con una enfermedad. Con una enfermedad que, a ver, vos decís cáncer y la gente se caga las patas. Perdón, voy a hablar un poco mal tal vez. Entonces,
nada, hay que aprender a vivir con cáncer, como gente vive con diabetes y nada, o con tiroides. ¿Entendés? Pero bueno, qué sé yo. Bueno, la pregunta era cómo estoy hoy, estoy bien. Estoy bien, eh, nada, viviendo un poco, haciendo, viviendo, oliendo, utilizando los cinco sentidos dentro de las posibilidades. Hermoso, hermoso. Em, con esto a mí me emocionaba entre poder entrevistarte porque, bueno, tuvimos una conversación que vos me decías que te gustaría poder hablar de esto con total presencia, con total Mm, seguridad, compartir tu historia, que le llegue a quizás a quien esté transitando una situación parecida desde el dolor, desde el miedo, desde el claro. victimismo, desde la angustia. Y bueno, saber que hay otra manera de mirar esta situación, de mirarla con amor, de mirarla bueno, a ver, esto tiene una información, hay algo que hay que cambiar, hay algo que hay que modificar. Entonces, bueno, me sale ahí como vamos a ir preguntando cositas que tenemos anotadas, Sí. surgiendo también de manera natural. ¿Cómo describís en una palabra o en una sensación este último tiempo en el que te has amigado con la enfermedad? Mira, yo me empecé a amigar con la enfermedad, para mí fue una vía de escape. Una forma de superarlo fue amigarme con la enfermedad. Y te digo la verdad, me empecé a amigar, empecé a hablarle a la enfermedad a las 24 horas del diagnóstico. A mí me diagnosticaron un tumor renal hace 5 años y medio. Una mañana cualquiera pasé por una clínica porque tenía un malestar estomacal, que después no fue un malestar estomacal. Fue un tumor renal que terminó con la extirpación de un riñón. Entonces, ese primer diagnóstico, cuando yo llegué a la clínica, llegué no estaba yo en esa clínica. O sea, no estaba consciente de que, nada, fui a una clínica y me podrían haber dicho cualquier cosa, podría haberme dado, no sé, una pastilla, un jarabe y mandarme a mi casa, o me podrían haber dejado internado y operarme. No estaba consciente. Ahí se te Estaba. escucha un poquito lejos. Fíjate que si se te desconectó. Ahí está. ¿Se me escucha lejos? Ahí está. Porque yo no te declaré, pero yo soy un tipo grande y no sé cómo mierda me desperté. Bienvenidos a todos los que se están sumando a este primer capítulo, mientras Hernán acomoda ahí su sonido. Estamos hablando sobre la enfermedad como camino. Ahí estás, ahí estás. Ahí volviste, Volví. volviste. Bueno, pues bueno, no sé. Bueno, entonces nada, estaba un poco en un cumple. Y vos me preguntaste cómo es cuando me empecé del diagnóstico y estando internado sin operarme, sin nada. eh, lo primero que pensé fue una expresión de deseo, claramente, ante el miedo. Fue decir, bueno, yo acá no me quedo. O sea, yo en esta no la quedo. Eh, no va a ser esta la última función. No va a ser así. No me voy así. Entonces, bueno, nada. Me aferré a fuerte a la idea de salir adelante y, y bueno, si iba a ser con esto, que sea con esto. O sea, a mí los médicos me dijeron que lo primero que me dijeron que tenía un tumor, que me tenían que sacar el riñón y que podía vivir sin un riñón. Pero bueno, nadie se imagina que va a vivir con un órgano menos. Qué sé yo. Pero bueno, desde el momento casi cero fue algo que me planteé, eh, que sea parte de mi vida, que va a ser así. Y sigue siendo. Bueno, sos uno de los pocos que ya a las 24 horas de recibir el diagnóstico, eso generó un movimiento interno tal de decir, bueno, acá hay que plantarse, poner luz y mirar a los ojos al miedo y decir, bueno, vamos para adelante a ver qué información trae
tu cuerpo, qué información trae esta enfermedad, qué información trae en tu sistema, porque probablemente se haya movido en la familia muchas sensaciones también de miedo y a veces uno tiene el temor de contar, ¿no? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué? Y, y también esto de cómo nos ve el otro. Quizás creemos que el otro nos ve desde la víctima o nos ve como pobrecitos o nos ve desde ese lugar, entonces eso también. ¿Cómo Sí. lo viviste vos? Mirá, yo lo primero que me pasó, a mí me decían cáncer, yo soy más grande que vos, no vamos a decir la 47. Siempre decís cosas de la Pero edad, yo es más crecí grande. en en una educación en la cual, bueno, en el momento en el cual vos decías cáncer y la gente, chao, nada, se moría. Al tipo le diagnosticaban cáncer, era bueno, listo, un par de meses, un año, y el tipo, chao, saludalo que se fue. Entonces, y todavía en la sociedad queda arraigado eso del cáncer como una enfermedad mortal. Eh, que no se me malinterprete, no quiero decir que no lo sea, lo que digo es que hoy en día no solamente el cáncer, un montón de enfermedades graves ya no son tan mortales. O sea, hay que empezar a diferenciar un poquito qué tipo, en este caso de cáncer, te toca. Bueno, tal vez tener la fortuna de que te podés hacer un enfermo crónico. Y ahí volvemos a la diabetes. Tenés diabetes, está flojo de la tiroides, una cosa así. Pero, pero sí, creo que un poco es por ahí de, de- de aprender a vivir con eso. Mm. Con esto que decías, te traigo ahí lo que me contó un pajarito, que fue Sí, muy hermoso y me conmovió mucho, que es Lau, que es tu pareja, que me contaba que en el momento que recibieron el diagnóstico y el médico te dijo, bueno, mira, esto es algo que vas a vivir toda la vida con esto. Y que tu respuesta fue, qué bueno, voy a vivir toda la vida. Y eso es algo que a mí me llegó al corazón porque dije, qué loco ver cómo esa percepción de ver la vida con esas ganas y decir, claro, voy a vivir toda la vida con esto y no soy mi diagnóstico, ¿no? Esa era una de las preguntas que quería preguntarte. ¿Quién sos más allá de tu diagnóstico? mirá, sí, es un poco como te dijo Lau. Eh, para mí también me ayudó mucho el hecho de los médicos, ¿cómo explicarte? Como te digo, yo fui a la clínica con un dolor de panza. De a poquito me fueron metiendo dentro de la clínica, que te voy a hacer un estudio, quédate que te hago un estudio, o quédate internado porque vamos a hacer un control, y cuando me quise dar cuenta yo me estaba yendo a cirugía. Pero mientras tanto, en ese mientras tanto, de a poquito te va alargando información, y ¿me escuchás bien vos? Porque yo escucho a otra gente. No, te escucho, te escucho bien. Ok, ok. Entonces, lo que te decía, que nada, cuando me dicen eso, que me dicen, mira, vas a vivir toda la vida con esto, eso en ese momento, es agua en el desierto y te aferrás, o por lo menos yo me aferré, el tipo me está diciendo, che, gordo, vas a vivir, ¿entendés? Tenés algún que otro achaque, pero vas a vivir. Entonces, nada, con el miedo que yo tenía, que, como te digo, a mí me dijeron cáncer, pensé que me moría, y el tipo me dice, no, vas a vivir con esto todavía, y dije, sí, agarro, firmo, ¿dónde firmo? Entonces, bueno, sí, fue por ahí, eso ayudó mucho también, como los médicos me fueron comunicando, me fueron llevando en este camino. Y cuando vos me preguntás quién soy, a ver, yo siempre me consideré una persona optimista. Bueno, ¿quién soy? Soy el marido de Lau, el compañero de vida de Lau, ella es mi compañera de mi amor de la vida. Tenemos una familia de tres hijos hermosos, grandes ya.
tengo una carrera profesional, un trabajo, buen trabajo, he hecho un poco de todo en la vida, me ha golpeado la vida y no mucho, me ha golpeado, como puede golpear cualquiera, y tratamos de salir adelante, no solamente con esto, con cosas previas. Y bueno, y después, a partir del diagnóstico, eh, yo creo que voy a tomar una frase que está un poco de moda ahora de la mano del Eternauta, es, vos no te salvás solo, en nada, pero en esos momentos cruciales de la vida, ahí te das cuenta que no te salvás solo, ¿entendés? Entonces, nada, para mí fue muy importante y lo sigue siendo toda la red de contención, la familia, la pareja, eh, los chicos eran chicos, pensá que esto fue hace 5 años ya. Entonces, eh, nada, la red de contención es todo. Para mí es muy importante, creo, en esto de tratar de compartir una experiencia y tal vez de brindar un puente para alguien que pueda estar atravesando alguna situación compleja, el hecho de la familia, o sea, decir, bueno, la familia, la red, el entorno, insisto, no salís solo, no salís solo. Porque hay días que son más difíciles, la familia, el entorno también tiene miedos, entonces, bueno, y está bien tener miedos, vivimos con miedo, y sí, vivimos con miedo. Y, y de a poquito uno va caminando, de a poquito, un día, 2 días, 3 días, ¿no? Vas. ¿Y qué sentís que cambió en vos? ¿Qué cambió? Imagino que habrá sido un antes y un después, ¿no? De una enfermedad que uno tiene un poco de miedo y que de alguna manera pareciera que se acerca más la muerte. ¿Qué cambió en vos a partir de este diagnóstico? Mira, lo primero que cambió, varias cosas cambiaron. Lo primero que yo hasta ese viernes al mediodía me sentí inmortal. Vos me decías, me preguntás, che, ¿y la muerte? Ah, sí, la muerte, es algo que está ahí, en algún sitio, lejos, allá en el tiempo. Me sentí inmortal. Y esta situación, la vida me planteó, me mostró que bueno, que nada, que está dentro del mazo. Y que, ¿por qué no? ¿Por qué no me puede tocar a mí? Entonces, bueno, me mostró lo finito de la existencia. Ante lo finito de la existencia, ahí es donde te vienen los miedos. Uy, ya, te parece, estás joven, pensás en tu familia, en tus amigos, en los hijos en este caso, te empezás a preocupar. Después de, es todo un proceso, ¿no? Cuando pasé la operación, salí de la operación, bueno, salí de la operación, ok, bien. Y había que aprender a vivir de vuelta, o sea, porque cuando en lo personal, con lo que me tocó a mí, yo lo primero que tenía que hacer era operarme, porque era muy grande, bueno, nada, me tenía que operar, casi de urgencia. Entonces, bueno, me operé. Lo primero que me puse en la cabeza, me mentalicé, yo dije, me opero, me opero, me opero, me opero, me operé. Cuando salí de la operación, esto es como cuando cruzás un pequeño arroyo a nado, y decís, che, ¿llego? No sé si llego. Empezás a bracear, 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 y en un momento decís, sí, llegué. Uf, y cuando miras para atrás y tomás noción, conciencia realmente de lo que hiciste, ahí se te aflojan un poquito las piernas. Por eso vuelvo a lo mismo. La familia, la red de contención, es muy importante. Es muy importante. Y todos tuvimos miedo, todos tuvimos miedo. Y bueno, nada, día a día fuimos superando ese miedo. ¿Sabés qué también me cambió? El hecho de decir, yo ahora ya lo sé. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo ahora ya sé que soy finito. O sea, ya sé que soy finito. No me despierto todas las mañanas diciendo, che, me voy a morir un día. No, eso no. Pero sí sé que soy finito. O sea, que está dentro del mazo, que antes no tenía conciencia. Entonces, le asigno otro valor a ciertas cosas.
al compartir, al decir un te quiero, a un montón de cuestiones. También, como te digo esto, te tengo que decir, tengo que ser honesto conmigo mismo y contigo, que cuando pasan los años, con el paso de los años, uno vuelve a caer en las mismas trampas. ¿Entendés? Y esa, Entonces, esas trampas, digamos, que vos compartís ahí, que decís que uno realmente se vuelve finito y te das cuenta y tomas conciencia, me imagino que te trajo hábitos y decisiones distintas de las que eras antes, ¿no? Del Hernán que eras antes, como si hubiese una mayor presencia, un mayor contacto con la vida, con la gratitud, con el amor, con esto que fuiste diciendo, ¿no? ¿Qué hábitos y qué decisiones importantes fuiste tomando en el camino? mira, es tramposo la vida, porque al principio, nada, era el médico, a ver, algo que me cambió a mí, me cambia y sigue cambiando, que me quedó para siempre, es que yo tengo un solo riñón, entonces mi organismo funciona con un solo riñón muy bien, por suerte, pero yo, para que te des gráficamente, siempre lo explico de esta manera. Mi riñón tiene 100.000 kilómetros por delante. Entonces, depende cómo yo me alimente, es cómo me gasto esos 100.000 kilómetros. Muy rapidito, más o menos, o más despacio. Lo que me hace trabajar el riñón es la proteína animal. Entonces, todo lo que es proteína animal yo lo como en menor medida. Carne, todo lo que tenga ojos. Básicamente carnes. Leche no tengo problemas, queso no tengo problemas, pero todo lo que la carne la minimizo. Entonces, al principio yo a rajatabla te seguía la norma que de las 14 comidas que tenemos, solamente 4 comía carne. Ahora, como ya pasó el tiempo, ya me fui aflojando un poco, entonces digo, bueno, si esta semana me pasé como 5 o 6 veces carne, la semana que viene regulo y equilibrio. ¿Entendés? Antes era muy obsesivo así. Pero bueno, eh, en eso fue un cambio. eh, y también, como te digo, empezás a asignarle valor a la vida. A la vida. Y la vida no es algo metafórico, la vida es un todos los días. La vida es hacerse un espacio para una charla, la vida es un almuerzo, una cena, compartir una película, ¿entendés? No sé, cada uno tiene gustos distintos, entonces, no sé, si te gusta salir a correr, bueno, salís a correr, e insisto, tratar de compartir con la gente que uno quiere los tiempos, los momentos. Yo no lo miro desde mi tiempo, ¿qué te quiero decir? No lo miro desde el tiempo que me queda a mí, me preocupo más en el tiempo que me queda de otra gente, ¿entendés? No sé, pienso en mi viejo, ¿entendés? En el cual decir, che, puta, bueno, voy a tratar de disfrutar un tiempo de calidad con mi viejo, porque son padres, ¿no? Generalmente la gente más grande que uno sale antes que uno. Entonces, bueno, sale de este plano antes que uno. Entonces uno busca eso, ¿entendés? En eso sí me cambió. Tratar de estar más atento. También tengo que ser honesto, como te digo, sigo, sigo siendo el mismo, con una mirada un poco más contemplativa, con cada cierto tiempo parar la pelota y mirar en perspectiva y decir si realmente estoy haciendo lo que debo hacer, si lo importante, lo que es realmente importante. Pero bueno, la vida sigue. No es que ahora cambié 100%, no. Tengo una mirada más contemplativa, eso sí. Con esto que traías de estas trampas, ¿no? Que tiene un poco la vida y entre medio de desafiar la ola entre el miedo y la aceptación, ¿cómo es para vos
vivir con esa sensación que quizás de miedo que quizás no es tuya, ¿no? Que es el miedo del sufrimiento del entorno, o de cómo te ve el otro, o qué le pasa al otro con todo esto que vos decís. ¿Cómo sentís que lo llevás entre el miedo y la aceptación? Mira, miedo tuve al principio. Cuando crucé ese charco que fue la operación y los primeros meses posoperatorio. Después como que dije, bueno, listo, vamos para adelante y vemos. Y en el camino nos vamos acomodando. Hoy no es un tema de miedo. Sí veo miedo, sigo viendo miedo en el entorno. ¿Por qué? Porque cuando uno comparte estas cosas como que las que estamos charlando, dice, che, mirá, tenés un cáncer, así, así. Hay gente que lo primero que la primera actitud que tiene es te velan en vida. ¿Entendés? Inconscientemente, no es voluntad. Pero bueno, entonces yo veo miedo en otros. Yo ya no, después también de todo este tiempo, como que siento que aprendí a vivir con esto. Es parte es parte. Y también miro a los costados y veo otros casos de gente conocida, de algún familiar, que tienen otras dolencias, otras patologías, otras situaciones de vida por las cuales han pasado. Y yo digo, bueno, che, lo mío no es tan malo. ¿No? Podría haber sido mucho peor. Podría haber vivido de este plano, sin ir más lejos. Entonces, ahí es donde yo tengo una mirada mucho más de gratitud con lo que me pasó. Porque como te digo, podría haber sido mucho peor. Qué hermoso esto que traes, porque me imagino que fue un, ahí te fuiste, ahí estás. Me imagino que fue Ahí un estoy. parar, silenciar, un stop, ¿no? De una vida que quizás uno está metido en la rutina, en la actividad, que va, que viene, que fue un parate. ¿Qué te trajo ese silencio? Decir, momento, hasta acá, ¿no? Si íbamos ahí como caballos a todo trapo, ¿qué te trajo ese silencio interno que te dijo, a ver, ahora hay que ocuparse de esto? Una vez escuché un muchacho que decía, cuando tenemos conflictos en la vida, agradezcámoslo, porque si aparece un síntoma, vamos a tener solamente un conflicto del cual ocuparnos. ¿Cómo lo ves vos esto? Mirá, yo te voy a dar algunos detalles más técnicos de lo que me pasó. A mí me encontraron un tumor de 12 por 14 centímetros. Yo ahora estoy en un escritorio, no tengo la regla a mano, pero es algo grande. Ujú. Eso no se hace de un día para otro. Eso se hace en 5 o 6 años. Entonces, cuando la médica me dijo que es lo que tenía un tumor de esas características, la médica me hizo ciertas preguntas, que ahí es donde vos decís esto que decías, vos venís a todo ritmo, a todo lo que da cabalgando, bla, 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 y no le das bola a tu cuerpo, no escuchás qué es lo que me pasó. Yo lo escuché, porque generalmente el cáncer suele ser una enfermedad bastante silenciosa, pero te da señales, el organismo te da señales. Bueno, yo estaba en otra, no lo escuché. Entonces, ¿cuáles fueron mis señales que yo no oí? Yo iba al gimnasio en esa época, a un gimnasio ahí eh, fit salud, no con mucha regularidad, no con mucha, ¿cómo se dice esto? Con mucho, ay, mucha, no me sale la palabra. Constancia, disciplina. Gracias. No con mucha constancia, pero iba. Entonces, a mí me había empezado a doler hacía un, no sé, un tiempo, no sé cuánto, no te puedo decir cuánto, porque, como te digo, no lo escuché a lo real. Me dolían los lumbares. Che, ¿y qué pensé? Que eran un peso muerto. Che, estoy levantando mucho peso muerto, lo estoy haciendo mal. ¿Viste? Y después otro síntoma que yo tuve, que no escuché a mi organismo, es, por ejemplo, el
bajé mucho de peso. En un año bajé 10 kilos. Estaba chocho, ¿sabes cómo estaba? Flama. Y, y yo digo, bueno, pero es Fitco, es Fit Salud, son las galletas de arroz, o sea, el combo funciona, evidentemente. Bueno, no, lamento desilusionarlos, pero no era eso. Y entonces, bueno, el cuerpo te habla y hay que aprender a escuchar el cuerpo. Hay que aprender a escuchar el cuerpo. Posterior a todo esto, yo después de mi enfermedad tuve metástasis y hice un tratamiento durante 4 años y ese tratamiento, eh, a, a contramano de lo que uno puede tener como imaginario colectivo, el hecho de los efectos adversos o secundarios que tiene un tratamiento, eh, era muy benévolo. No tenía muchos efectos adversos, no tiene muchos efectos adversos. Pero uno de ellos es que se me inflaman las articulaciones, ¿viste? Entonces, bueno, nada. Y ahora, en este periodo de tratamiento, el último tiempo de tratamiento, ¿por qué le digo el último tiempo? Porque yo empecé a darle rosca al cuerpo de vuelta, ¿viste? No sé, a exigirlo, ya estos últimos años, haciendo el tratamiento inclusive. Entonces, había momentos en el cual, nada, yo te hago un ejemplo claro. Nos fuimos con los chicos, con mis hijos, los conocés, nos fuimos a ver a La Renga en enero, a Racing. Yo no había ido nunca en mi vida a ver a La Renga. Lo escuché toda la vida, nunca lo fui a ver. ¿Qué hice cuando tuve la oportunidad? Fui, porque por un gusto se le da en vida. Y no solamente fui, sino que fui con mis hijos, con dos de mis hijos. Entonces, nada, fue todo muy emotivo para mí. Y, y bueno, nada, esa noche yo estaba en el recital, cantando, sí, oh, y yo ya sentía el hormigueo en la mano, digo, mañana voy a levantarme con las manos todas entumecidas. Y sí, yo ahora hay ciertas señales del cuerpo que yo ya las empiezo a interpretar, que antes no las interpretaba. No sé si todas, algunas ya sí. Eso cambió. Qué importante esto que traes del contacto con el cuerpo para poder registrarnos a tiempo, porque en realidad el cuerpo físico se enferma cuando otros cuerpos se enfermaron anteriormente. Se enfermó el pensamiento, se enfermó mi energía, se enfermó mis acciones, mis decisiones. Entonces el cuerpo tiene señales antes, lo que pasa es que no nos han enseñado a registrar cómo estoy pensando, cómo estoy hablando, qué estoy escuchando, qué entorno estoy, bajo qué situaciones de estrés, ¿no? Entonces, esto que traes es muy importante, que es el contacto con el cuerpo, el registro de este templo sagrado, de alguna manera que tenemos, que es donde se aloja el espíritu, se aloja nuestra conciencia, donde es lo que tenemos en esta vida, transitamos con este vehículo. Bueno, después seguiremos camino, nos transformaremos en otra cosa o en energía, ¿no? Pero esto que traes es muy importante, de escuchar el cuerpo, de aprender a registrar las señales y de darnos amor, ¿no? Darnos amor. Pensaba con esto, no sé si has podido como tener otras miradas, quizás más holísticas o más alternativas de lo que representa, ¿no? En los conflictos renales, pero si pudiste hacer alguna, esta pregunta es media de sorpresa, ¿pudiste hacer ahí alguna asociación en base a, por ejemplo, tu sistema familiar? ¿Cómo eran esos, el mundo de los vínculos? ¿Cómo era tu relación con tu madre, con tu padre, con algún ancestro? ¿O alguna situación de, por ejemplo, adicción al trabajo o estrés? ¿Pudiste asociar alguna cuestión que no sea más, eh, que no sea tan, digamos, científica o médica? ¿Pudiste asociar algún comportamiento o situación de tu entorno? Sí, pude asociar. Vos estabas hablando recién de escuchar al cuerpo del templo. Bueno, no sé si lo cuido como un templo todavía. Lo cuido, pero no sé si como un templo. Eh, es un, es un pendiente tal vez de uno. Eh, Esto que yo tuve no se hizo de un día para otro. A mí me lo detectaron el 29 de noviembre del 2019, era un viernes. Y esto que me pasó, o sea, el tamaño de mi tumor, fue, fue creciendo, no crece de un día para otro. Le llevó tiempo, fue trabajando eso ahí adentro. Ujú. Y
cuando vos decís si yo pude conectar, tal vez no con una mirada holística, o sí, no lo sé, yo te voy a dar datos, datos duros, situaciones de la vida que tuve en los últimos 5 o 6 años previos a mi diagnóstico, los cuales sin lugar a duda yo creo que estuvieron involucrados en el mismo. Y para mí el punto de partida de todo esto fue en 2013, en abril. Abril de 2013 mi mamá falleció de un día para otro, se acostó a dormir una noche y no se levantó. O sea, eso generó también, obviamente fue de todo sorpresivo para todos, ¿viste? Fue bastante traumático. Eh, Veníamos ya también de unas situaciones eh, con mamá también bastante delicadas de años anteriores. Entonces uno venía como cargado, pero uno se da cuenta, a ver, que yo no me daba cuenta de eso. Ese 2013, bastante fatídico también te diría, sobre el final del año me despiden del trabajo donde estaba, en el cual yo no me lo veía venir. Igual nada. Posterior a ese despido, eh, tengo un intento de hacer algo por mi cuenta que no funciona, lo cual me compromete económicamente. Bueno, consigo otro trabajo, empiezo a trabajar y de a poco, muy de a poco empiezo a solucionar, a resolver las deudas económicas que tenía. Y muchas de esas cosas yo no las hablaba. No soy macho. Entonces, nada, ¿qué hacía uno? Tuki, tragás. Entonces, bueno, nada, el templo, el cuerpo en algún momento dice, che, gordo, para. Bueno, me costó un riñón, la realidad es esa, me costó un riñón. No me enorgullece, pero tampoco le esquivo al bulto, ¿viste? Entonces, creo que más allá de si es holístico o no holístico, eh, sí coincido que el cuerpo es un templo, que hay que darse el tiempo para conocerse a uno mismo, para darse cuenta, eh, no sé, en ese camino me olvidé de un síntoma. Yo dormía de costado sobre la derecha, pero todos los días me despertaba sobre la izquierda. Claro, porque tenía un tumor que me molestaba y no me podía dormir. O me molestaba para dormir y dormía me daba vuelta. Entonces lo que digo es, hay que escuchar al cuerpo, hay que darse el tiempo para comunicarse de alguna forma. Uno se comunica con el cuerpo. No es necesario hablarle nada, te das cuenta. Esto a mí se me viene a la cabeza esto que te conté del recital de la reina. Yo estaba disfrutando el recital sabiendo que al otro día iba a tener las manos como dos guantes de box. Porque lo percibís, lo empezás a sentir el hormigueo. Las cosas en un organismo no pasan de un día para otro. No pasa, es muy raro que pase de un día para otro. Entonces, conociéndote como uno se conoce, te vas, te vas enterando de eso. Ahí tenés un mensajito de Robert Chaff que dice que grande mi alumno y amigo Hernán, un grande, los valores no se negocian, abrazo amigo. Con esto que traía Fernán, me parece muy, muy interesante poder observar cómo toda la información que está sucediendo en el entorno, porque nuestras células se comunican con absolutamente todo lo que vemos alrededor, hay una interacción cuando hay estos duelos, cuando no podemos llorar, cuando hay pérdidas muy dolorosas, cuando hay situaciones en las que no tenemos ese espacio para llorar, que un poco esto que decía, ¿no? Recién ahora se está permitiendo la figura masculina encontrarse con su sensibilidad, pero venimos de tiempos donde no se podía llorar, donde no podías decir, che, no puedo, necesito ayuda. Entonces, qué importante es empezar a conectar con esa sensibilidad y con esa escucha de decir, bueno, también tengo todo un mundo interno adentro que merece ser escuchado para que no hagas síntomas, ¿no? Y yo quería traerte un poco, no sé si la habrás tenido, pero quizás te sirva para comprender el para qué de esta información, desde la mirada sistémica, desde una mirada de las constelaciones familiares, nos vemos en unión con todo nuestro sistema familiar, ¿no? Tenemos toda la información de nuestros ancestros
Y bueno, cuando yo te preguntaba qué fue o qué sentís que pudo haberte dado como información o de cuándo había empezado, apareció ahí un duelo, una pérdida de un familiar y situaciones parecidas. Y quiero darte una perspectiva desde el libro Constelar la enfermedad de Brigitte Champetier, que es una gran eminencia de las constelaciones familiares. Esta es una herramienta terapéutica que nos permitió entender que no somos solos, como dijiste al principio, somos una historia con todos nuestros ancestros y con la familia que formamos, con nuestros hijos, con la pareja, con nuestros padres. Entonces, te leo, el riñón relacionado con los momentos críticos y tensos en los que hay que combatir o huir. Miedo a expresarse, miedo a la supervivencia y a no poder asegurar la reproducción como la especie, relacionado con el estatus y la confianza de uno mismo y el poder sobre nuestra propia vida. Aferramiento a viejas pautas emocionales, miedos no reconocidos o no expresados. Puede ser una indecisión crónica, una incapacidad de tomar una decisión importante, o la fidelidad a una víctima, expresando no tengo fuerza, todo se me vino encima, soy tan víctima como tú. Y desde este enfoque, digamos, el síntoma está al servicio de la vida. Es decir, que cuando algo se mostró, se materializó, bueno, ahora el siguiente paso es quitémoslo, ya apareció, ya está. Ahora esto que se generó, como vos decías, durante tanto tiempo, ya es momento de que salga del cuerpo. Y gracias a Dios hoy tenemos esta conversación tan hermosa y tan profunda, este testimonio que nos estás dando de poder mirar al síntoma realmente como lo que es. Bueno, ok, acá hay que hacerse cargo de algo y ampliar la perspectiva. Quería preguntarte, esto tampoco lo teníamos previsto en nuestras preguntas, pero me sale preguntarte si hubo una fuerza o una conexión con algo superior a partir de este diagnóstico, o si la tenías antes, ¿hubo una conexión con Dios o con alguna fuerza superior o con algo, no sé, con algo más grande? Mira, bueno, primero que nada, déjame saludarlo a Roberto, mandarle un abrazo grande, lo quiero mucho, eh, él me conoce de pichón, trabajé con él cuando era muy chiquito y nada, un abrazo grande. Eh, Conexión con una fuerza, mira, cuando estás ahí al filo, cuando estás ahí que sentís que el precipicio está ahí, te agarras de todo, de todo. Perdón, Ujú. te agarras de todo, te agarras de la fe, de Dios, te acordás de todos los santos, de los no santos. Yo la fe la tengo, la vivo a mi manera. Lo que sí te puedo decir que como que lo tengo muy presente y luego cada vez que, mira, te voy a contar algo que está fuera de agenda. Yo estoy sin tratamiento desde diciembre y estoy en fase de control. Entonces cada mitad de año me hacen tomografías en tellógrafo. Y hoy justamente hoy a la mañana me hice la tomografía. No sé, nada, va a llegar el resultado, después tengo que ver la doctora. No soy ansioso en eso, para nada. Pero cada vez que me hago un estudio, la invoco a mi mamá. O sea, fíjate a dónde vuelvo, ¿entendés? Vuelvo a ese niño, a mi situación de niñez, donde uno donde se sentía seguro es en los brazos de la madre. Entonces yo cada vez que me hago un estudio, vuelvo a mi mamá, ¿entendés? Pienso en mi mamá, la menciono, la traigo a ese momento para que me acompañe. O sea, entonces, si vos me decís algo superior y no sé, qué sé yo. Eso es lo que me funciona a mí. Hermoso, tomar la fuerza de nuestros ancestros, de nuestra madre, tomamos la vida. Hermoso, hermoso. Y de la vida y de nuestro padre, igual importancia, ¿no? Porque nuestro ADN es 50% mi madre, 50% mi padre. Tomar la vida de mi madre y tomar el mundo de mi padre, ¿no? Tomar la fuerza, esta fuerza masculina que nos sirvió como supervivencia durante un montón de tiempo, pero que también nos conecta con la fuerza. Entonces, maravilloso
que tengas ese reconocimiento de tus ancestros antes de un estudio, mamá, pido tu fuerza, es maravilloso. ¿Qué o quiénes te sostienen en este momento? Bueno, mira, primero que nada, Lau, claramente, Lau, mis hijos, eh, y después después viene la familia extendida. Pienso en mis hermanos, mi papá, mis cuñados, mis suegros, eh, nada, en el trabajo, eh, como te digo, uno no se da cuenta, los amigos, uno no se da cuenta de la red hasta que la necesita. Uno no se da cuenta de dónde llega. Y a veces que el sostén, obviamente yo en este momento necesito otro tipo de sostén, no estoy tan apremiado, pero nada, a veces un mensaje, no sé, me ha escrito gente que he visto pocas veces, que no tengo tanto vínculo, con cosas muy lindas, en momentos complejos. Eh, y yo a mí me pasó que después que me enfermé, apenas me operé, lo que vino después fue la pandemia. Entonces, para todo el mundo fue caótico, fue una crisis, para muchos fue muy difícil parar a cero. Bueno, a mí me ayudó muchísimo la pandemia, porque yo necesité parar a cero. Y yo no podía, si todo el mundo iba a 2000 como iban antes, y yo tenía parar a cero, me iba a costar más. Entonces, a partir de ahí, como que bueno, a mí me permitió eso, eh, tomar el carrera para arrancar de vuelta. Y esto, yo siempre, desde el momento cero, primero acá en casa, cuando yo me interné, me operaron, salí unos días y volví a internarme para operar. Cuando volví a casa, los chicos eran chicos y bueno, nada, ¿qué te pasó? Bueno, nada, yo les conté todo. Mira, tengo esto, dudas, ¿qué quieren saber? Y bueno, cada uno iba preguntando más o menos, cómo salía, como podía, como quería. Y también eso de hablarlo, no digo naturalizarlo, pero de amigarse con la nueva realidad. Porque a veces muy pocas veces puede cambiar la realidad. Entonces, bueno, uno se va adaptando y ahí es importante el entorno, que todos compartamos la información. Obviamente, no sé, a los chicos se lo conté para contárselo a los chicos de 10 años. Eh, pero entender que también es parte de la vida. A un chico no le dije que parte de la vida morirme, le dije que parte de la vida enfermarme, y bueno, que vamos a trabajar para curarnos. Y bueno, después veíamos si nos curamos o no nos curamos. Pero nada, hay que compartirlo y creo que es la familia, los afectos, eso es todo. Porque uno te pone bien, si uno está bien del corazón, ya después el resto de los órganos se van acomodando, ¿viste? Como todo pasa por el corazón irradia sangre para todos lados, entonces parece que a partir de ahí va todo. Hermoso. Ahí como para ir dándole un poco de cierre a esto que fuimos hablando, que es realmente muy, muy maravilloso. ¿Tenés algún sueño o anhelo que tengas ahí en el tintero y que digas, ahora sí o sí, no me queda otra que cumplirlo? Sueños o anhelos puede ser también. Mirá, es difícil. Acá te voy a contar algo también muy personal. Después de todo esto, me cuesta planificar a largo plazo. Entonces, sí tengo, si me preguntás, no sé, qué sé yo, nietos, tener 10 nietos, disfrutar nietos, ponerme más viejo, aunque ahora reniego de que estoy grande, ponerme más viejo, ¿m? Llegar de la mano con el agua viejos, disfrutarnos viejos, ver a mis hijos seguir creciendo, entonces, no sé, no pienso mucho a largo plazo, honestamente, no pienso mucho más allá de 2, 3 años. Esto de, eso me quedó también del hecho de decir, che, mirá, nada, aquí y ahora, ¿no? Volver un poco al aquí y ahora. Entonces, bueno, trato de valorar mucho el aquí y ahora con una mirada de, no sé, 2 años, 3.
y después vamos viendo. Son 2 años, 3 móviles, se va moviendo para adelante. Pero nada, anhelo tener salud, tener que los seres queridos tengan salud, y que tratemos de ser felices eh, con lo que toca, con lo que podemos, porque la felicidad no es un objetivo en sí, sino es un camino. Entonces, amiguémonos en el camino y vamos siendo felices. Y poco ahí, por ahí es, para mí. Hermoso, yo quiero darte las gracias por este testimonio que me conmueve, me emociona y que también nos permite tener otra perspectiva de cómo es mirar un síntoma y qué información nos trae. Y bueno, esta posibilidad de mirarlo con amor y decir, voy para adelante, disfruto aquí ahora, disfruto de mi familia y empezamos a descubrir lo verdaderamente importante, ¿no? De este tránsito finito que tenemos. Así que gracias por tu testimonio. Estoy muy contenta de que hayas sido parte de este primer capítulo. La idea es poder seguir entrevistando historias como la tuya, que historias de inspiración, historias que nos abran la cabeza, que nos permitan ver las cosas de otra manera, con mucho más amor, que el mundo es lo que necesita. Así que para cerrar, si hay algo que te gustaría compartir a quien esté escuchando ahora o lo escuchará después, ¿qué mensaje te gustaría dejar en relación a tu historia, a este síntoma, a este cambio de vida? Algo que te gustaría que todos escuchen. Bueno, primero que nada agradecerte por la invitación, por el espacio, por darme la posibilidad. Eh, qué sé yo, o sea, lo primero que se me ocurre es, si alguien está transitando o tiene un familiar que esté transitando por situaciones difíciles, la escucha, la palabra, a ver, yo te voy a ser honesto, yo no me voy a curar de lo que tengo, yo me voy a morir de otra cosa. Entonces, a lo que voy es, nada, es el tiempo que nos toca vivir, disfrutarlo en pareja, en familia, en amor. eh, Todos tenemos problemas, ya yo compartí con ustedes este que tuve o que tengo, pero vivimos con eso, es parte de eso. Y ante estos problemas salen cosas lindas también, salen cosas lindas. Entonces, bueno, hay cosas que no son lindas, pero salen cosas lindas. Así que traten de mirarlo y de compartirlo con positivismo, con optimismo, con mucho amor, con mucho acompañamiento, que no sé si se supera. Al salir de mejor y al final del día todos queremos vivir un poco mejor. Bien. Muchas gracias. No sé si hay alguien ahí que quiera hacer alguna pregunta de todo esto que fuimos compartiendo, escuchando historias que necesitan ser expresadas, contadas y que nos invitan a mirar la vida no desde el victimismo, sino de que hay una información para trabajar y que eso nos mueve la estantería para volver a estar en él. Así que si no hay preguntas o si alguien quiere preguntar algo, cerramos el video acá, esto va a quedar grabado. La próxima semana espero poder entrevistar a otra persona y poder contar historias que nos abran el corazón. Gracias. Gracias, Mica, te mando un beso. Te quiero. Nos vemos. Chao.